Señor presidente de Fedepalma, Jens Mesa Dichinton, muy buenos días. Fernando, muy buenos días para ti y para todos los miembros de tu mesa de trabajo. Habíamos convenido esta conversación desde hace días, de manera que lo que está ocurriendo es una mera coincidencia, porque hablamos en momentos en que vuelven las alarmas sobre Bogotá y Medellín, cuando menos, por la contaminación ambiental. Y uno se pregunta qué se está haciendo para combatirla, especialmente qué se está haciendo en lo que nos ocupa en este momento por establecer en Colombia de verdad el biodiesel. Y queremos empezar por ahí, doctor Mesa. El diésel, que es producido por la palma de aceite, ¿es contaminante? Fernando, este tema que quieres y has venido abordando muy bien desde tu programa, pues nosotros también lo catalogamos de primera importancia nacional, porque la calidad del aire es un bien público con el cual no se puede jugar, es un bien público que afecta en muchos sentidos a los más vulnerables, a los niños, a los ancianos, a gente con dificultades, digamos, de salud, etcétera, que si el país no cuida ese bien público, pues al final del día no tenemos nada. Y son muchas las cosas que afectan la calidad del aire, pero uno de los temas que más incide en esto es la calidad de los combustibles, que tradicionalmente pues son combustibles fósiles derivados del petróleo, y para lo cual en muchas regiones del mundo, en Europa, en Estados Unidos, etcétera, se ha venido trabajando en alternativas para mejorarlos, alternativas que no contaminen como lo hacen los fósiles. Y en este sentido, Colombia, en la década anterior, inició todo un trabajo y un programa nacional de biocombustibles. Por una parte, el etanol derivado de la caña de azúcar, en el caso de Colombia, para mezclar y oxigenar las gasolinas, y biodiesel de aceite de palma para oxigenar o mezclar con el ACPM, que se conoce en Colombia, o el diésel derivado del petróleo. Y en ese camino ya tenemos una mezcla hoy en día en el país de aproximadamente el 10% de ese combustible líquido viene de origen bio, de origen natural. Y allí es donde vamos, pero cuando uno ve la situación de la calidad del aire en ciudades como Bogotá, Medellín, uno sí se pregunta por qué no avanzamos mucho más, por qué Colombia no vuelve a tener la audacia que tuvo cuando se le midió este programa de biocombustibles y que lamentablemente en los últimos años se paralizó. ¿Por qué no podemos pensar y seguir soñando en no solamente mejorar la calidad del aire vía mayores mezclas, pero también ayudar a dinamizar la economía agrícola, el empleo rural, el desarrollo productivo en muchísimas regiones del país con producción nacional? Esa es una gran pregunta. Los combustibles no contaminantes son fundamentalmente el gas, que no se está buscando en Colombia, se está importando gas, eso el país no lo sabe. Estamos preparándonos para importar más gas todavía. Y el biocombustible, del biocombustible no se habla lo suficiente y sobre todo no se lleva a la práctica. Pero le hacía una pregunta, doctor Mesa, porque nuestros oyentes lo tienen que saber. Explíquenos si el biocombustible que se origina en la palma de aceite es contaminante y en qué medida, o si no es contaminante. Estos son biocombustibles naturales que, por ejemplo, no tienen material particulado, no tienen azufre, no tienen aromáticos, por lo tanto, realmente los
niveles de contaminación que uno pudiera llamar son absolutamente mínimos. Y de ahí es su gran beneficio, que en las mezclas físicas que se hacen entre estos productos, pues se contribuye a reducir significativamente la cantidad de estos componentes que emiten los combustibles derivados del petróleo y que esos sí van al aire y a la atmósfera. Especialmente el diésel, ¿no? El gran escándalo hoy, cuando estamos en emergencia en Bogotá y en Medellín, se habla de las fuentes de contaminación y se habla del diésel fundamentalmente. Pero resulta que hay un diésel de origen vegetal que no es contaminante y de ese no se habla. Doctor Mesa, ¿será un problema de costos? ¿Cuesta mucho más el biodiesel que el diésel de origen fósil? Y en ese caso, cuando se hace esa comparación, se hace la comparación incluyendo también el costo en salud, en vidas humanas, en bienestar de la gente, que significa el biodiesel con respecto a los diésel de origen fósil. Pues tú creo que ya pones el dedo en la llaga con lo que señalas, porque efectivamente pues el mundo en general ha estado muy volcado sobre los combustibles fósiles y eso no se da de manera fortuita, eso también se da fruto de unos modelos económicos que se tienen y son lo que uno denominaría, por ejemplo, el modelo de precio de los combustibles en Colombia, que dentro de las distintas variables, lamentablemente, el factor contaminación no se está teniendo en cuenta. Por lo tanto, cuando un producto como los biocombustibles, bien sea el biodiesel o el etanol, salen a competir en el modelo precio, no se le tiene en cuenta uno de los principales beneficios, que es sus condiciones naturales, su bajo nivel o ningún nivel de contaminación que genera, su impacto positivo en la salud, su impacto positivo en el medio ambiente. Entonces, bajo esas reglas de juego que están establecidas, pues el consumidor o el usuario simplemente va por lo que en un momento él siente que le sale más económico, cuando realmente todo el costo no lo está recogiendo. De allí nosotros hemos venido con una propuesta de que definitivamente hay que revisar el modelo de precios de los combustibles en Colombia para que el que contamine pague. Y de esa forma estamos seguros que quienes estamos en la producción de estos combustibles limpios vamos realmente a tener una opción económica en el mercado. Pues como tiene que ser, uno no puede comparar cantidades heterogéneas. Las sumas tienen que ser de cantidades homogéneas y no es lo mismo un combustible contaminante que un combustible que no contamina. Tenemos noticias como periodistas, doctor Jens Mesa, de que estamos viviendo en este momento un pico de enfermedades respiratorias, especialmente en los niños. Es terrible la cantidad de bronquitis y de toda clase de enfermedades respiratorias que provienen de una mala condición del aire. Y eso no se tiene en cuenta, no se tiene en cuenta el costo de la salud y no se tiene en cuenta el costo del bienestar de los niños y no suman los niños o los ancianos o la gente que se muere por problemas de contaminación. Eso es increíble, doctor Mesa. ¿Quién es el que dice que eso no puede hacerse y no debe hacerse y que dentro del modelo de costos de un combustible tiene que estar su efecto sobre el medio ambiente y sobre la salud de las personas? Totalmente de acuerdo contigo, Fernando, e incluso permíteme señalar que el Departamento Nacional de Planeación hace 2 o 3 años encargó un gran estudio de evaluación de los biocombustibles en Colombia. Y en el caso del biodiesel, los resultados son francamente extraordinarios, porque lo que allí se muestra es que los beneficios en salud pública, los beneficios ambientales, los beneficios en empleo rural y en otra serie de factores, pues le permiten al biodiesel tener una relación beneficio-costo de
más de 3-1. O sea, por cada peso invertido en todo este programa por el sector privado y el sector público, tiene un retorno superior a 3 pesos. Son pocos los programas públicos con esa dimensión y ese beneficio social. Por lo tanto, lo que uno ve es que este sí es un programa con un producto que tiene realmente una relación de costos muy positivo para la sociedad, pero eso hay que reflejarlo en todas sus dimensiones, porque no puede ser simplemente que por un lado el sector transporte pague unos precios, pero la sociedad por otro lado tiene que incurrir en enormes inversiones para cubrir también las demás externalidades negativas que puede tener, digamos, ese combustible fósil, como viene ocurriendo en el país. Alrededor de la palma de aceite hay una especie de leyenda negra que le transfiero a usted para que por favor nos explique en lo que le voy a decir en qué medida esa leyenda negra puede prosperar. La leyenda negra dice que la palma de aceite se ha levantado sobre antiguos bosques que fueron derribados para sembrar palma de aceite. Lo que nosotros hemos visto, lo que nos consta, pero sea usted el especialista el que nos lo diga, la palma de aceite en Colombia no supone la deforestación previa. No estamos tumbando selva para sembrar palma de aceite. ¿O sí? Porque eso es lo que dicen los enemigos de la palma de aceite. Es que la palma de aceite son unas palmas que se levantan sobre bosques destruidos. ¿Qué tiene usted para decirnos sobre esa parte de la leyenda negra contra la palma de aceite? Gracias, Fernando, también por esta pregunta y la oportunidad también de a los radioescuchas poderles ilustrar sobre esta materia. El cultivo de la palma de aceite se ha venido desarrollando en el mundo con mucha fuerza, especialmente en la segunda parte del siglo anterior, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta la fecha, y en breve tiempo pasó a ser el principal aceite producido y consumido a nivel mundial. Y esto se hizo de la mano de las grandes agencias multilaterales y de organismos internacionales que vieron en este cultivo y en algunos otros un potencial muy grande de producir eficientemente alimentos y materias primas agrícolas. Hoy el cultivo de la palma de aceite es el cultivo más eficiente en el mundo en la producción de aceites vegetales. Por eso su éxito en los distintos países donde se produce. En nuestro caso de Colombia, contamos con una frontera agropecuaria inmensa. En tu programa he escuchado estas cifras varias veces. Colombia, que es un país grande, tiene una frontera agrícola de más de 40 millones de hectáreas, pero de las cuales menos del 20% las aprovechamos con cultivos de distinto tipo. O sea, la realidad de nuestra frontera agropecuaria es que la mayoría de las tierras con vocación agrícola en Colombia están desocupadas de inversión, desocupadas de empresarios, de productores, realmente muy mal aprovechadas. Por lo tanto, cultivos como el de palma ha podido crecer en Colombia sin deforestar, y eso es fundamental en el mundo de hoy, que la gente está con tanto preocupación ambiental, y nuestra realidad es de una producción de aceite de palma sostenible. Esa condición que en muchos aspectos y dimensiones consideramos única y diferenciada es lo que estamos tratando de posicionar en los distintos mercados donde estamos hoy vendiendo nuestra producción, tanto a nivel local como del exterior. De manera que aquí en Colombia no se deforesta para sembrar palma de aceite. La palma de aceite se está sembrando en sitios donde no hay otra alternativa de cultivo. ¿Es eso así? En Colombia, sembrar palma o sembrar cualquier otro producto agrícola a expensas de nuestros bosques naturales sería un despropósito, porque tenemos tanta tierra
que no hemos todavía aprovechado suficientemente bien, que ahí es donde hay que desarrollar todos los proyectos. Por eso nuestro compromiso con cero deforestación, y ese es un compromiso institucional que hemos venido liderando desde Fedepalma, acompañando el gobierno nacional. Hay varias iniciativas con el gobierno de Noruega, de Alemania, del Reino Unido en esta línea, porque realmente Colombia puede hacer mucho más en sus campus agrícolas con palma o con otro tipo de productos, y lo puede hacer de una manera sostenible. Y allí está una de nuestras grandes ventajas para la producción agropecuaria de cara a los mercados de exportación. Tenemos regiones muy conflictivas en Colombia, y en esas regiones muy conflictivas la palma puede o no puede ser una alternativa para lo que llaman la sustitución de cultivos ilícitos. Por ejemplo, en la zona de Tumaco. En la zona de Tumaco hay unas plantaciones de palma muy importantes, que son, hasta donde sabemos, la única alternativa a nivel industrial, a nivel importante, para la coca que ha invadido esa región de Tumaco. Y así pasa en la región del Catatumbo y así pasa en muchas partes. La palma de aceite ha sido sembrada y está desarrollada, sí o no. Explíquenos, doctor Mesa Dishington, presidente de Fedepalma, en lugares muy sensibles desde el punto de vista de orden público y desde el punto de vista de desarrollo de los agricultores de Colombia. Colombia, como pues, todos conocemos, por mucho tiempo se desarrolló principalmente en la zona andina, y allí el cultivo insignia fue el café. La palma es un cultivo de las tierras bajas, de los valles o interandinos o de zonas como los llanos orientales, la costa Caribe, algunas planicies sobre la costa pacífica en el caso de Tumaco, zonas como la región del Catatumbo, que son zonas que muchos denominan olvidadas de Colombia, pero que realmente su característica es que ha tenido muy poca presencia de la inversión pública, de las instituciones del Estado, y sin duda el modelo que se ha venido desarrollando alrededor del cultivo de la palma, que es un modelo de orden empresarial, agroindustrial, pues ha generado un impacto muy positivo en las distintas zonas donde estamos. Hoy en día estamos en 21 departamentos del país, 160 municipios, generando empleo de calidad y oportunidades de negocios inclusive para pequeños productores muy significativo. Hoy la generación de empleo en este sector está arriba de 180,000 puestos de trabajo, lo cual pues para muchas zonas ha sido una redención. Y todo esto lo puedo decir por la palma, pero también quisiera decir algo, y es, no solo palma se podría también hacer en esos territorios, pero para eso necesitamos que Colombia tenga un modelo de desarrollo de su sector agropecuario que verdaderamente le permita competir hoy en día, que tiene que ser un modelo de orden empresarial, con agregación de valor en las zonas de producción. Por eso lo llamamos empresarial y agroindustrial. Y estoy seguro que muchísimos otros renglones productivos que tienen oportunidad en Colombia, con un modelo de ese estilo, también podrían desarrollarse en esos territorios para ayudar al progreso de estos colombianos y, sin ninguna duda, alternativas de sustitución de esas economías ilegales que todavía allí perduran. Bueno, doctor Mesa, tendríamos que dejar para otra ocasión y a fondo la última noticia que nos tiene muy preocupados, que es el bloqueo de parte de la Unión Europea por la entrada de aceite de palma a su territorio, para competir obviamente con otros productos oleaginosos de la Unión Europea, y la Unión Europea prefiere sus productos a los productos importados, pero el libre comercio consiste en eso, en la libre competencia. Pero se acusa a la palma, entre otras cosas, que proviene de zonas deforestadas y que hay también un problema de derechos humanos. Tenemos que examinar eso a fondo, porque eso es parte de la leyenda negra contra la palma de aceite.
Pero volvamos al principio. ¿Qué se esperaría hoy, del gobierno nacional en materia de sustitución de diésel por biodiesel? Doctor Yesmesa. Fernando, hoy Colombia está preparado desde el punto de vista de la producción agrícola para irnos a mezclas del 20%. Esa palma se sembró ya hace muchos años y ya está produciendo. O sea que con una señal clara por parte del gobierno nacional, Colombia podría doblar rápidamente en un par de años esa mezcla que tenemos en el país. En el corto plazo, lo que hemos conversado con el gobierno nacional es que estamos listos, tanto con la capacidad agrícola como la capacidad industrial, para subir la mezcla 50%, o sea, de un B10 a un B15. Esto se puede hacer sin ninguna necesidad de acondicionamiento especial o modificación de los motores, de los vehículos, de la infraestructura para mover todo el transporte en el país, que ese es el gran desafío frente a otras opciones y otras rutas. Hoy está muy de moda hablar, por ejemplo, de la electrificación de todo el sistema de transporte, pero muchos no se imaginan todo lo que eso significa en costos, en inversiones adicionales y en tiempo para poder llegar, digamos, a unos niveles realmente razonables. La ventaja con el biodiesel de palma es que en Colombia lo podríamos implementar ya y con unas soluciones inmediatas también para este grave problema de la calidad del aire en las principales ciudades del país. ¿Quién tiene la palabra? En este momento ustedes desde Fedepalma le están pidiendo a quién que haga esto que parece tan elemental, tan obvio, tan decisivo para la vida social en Colombia y desde luego para su desarrollo económico. El gobierno nacional tiene la palabra y con el señor presidente Duque hemos estado mirando este tema con sus ministros y desde luego pues hay que tomar una serie de medidas ya por parte de estas carteras y en eso, en esas evaluaciones es en lo que está, pero por lo que respecta al sector privado, pues aquí hay un trabajo de cerca de 2 décadas alrededor de los biocombustibles que respaldan un programa que es serio y de altísima calidad. Usted habló de carteras. ¿Cuáles carteras están interviniendo y deben intervenir en este proceso? Que uno diría, pues es cosa de dar la orden, ya, y cambiar esta situación, entre otras, la horrorosa contaminación ambiental que tenemos por cuenta del diésel de origen fósil. Son las carteras de minas y energía, la cartera de medio ambiente, la cartera de agricultura principalmente, pero también otras como el caso de comercio y sin ninguna duda la cartera de salud pública, porque es uno de los sectores beneficiados por esta política de combustibles limpios y curiosamente hasta el momento desde ese sector muy poco se habla sobre esta alternativa de solución. Doctor Yesmesa Dishington, muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad y volvemos porque este tema no se agota, ¿no? Este tema queda planteado y esta decisión hay que tomarla y hay que tomarla cuanto antes. Si quiere subir al 15% la mezcla de aceite de palma o de productos derivados de la palma de aceite en la fabricación del biodiesel en Colombia. Doctor Yesmesa, muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Muchísimas gracias, Fernando, y sin duda tenemos muchas cosas que hablar y quisiera anticiparte un tema que nos encantaría poder conversar con ustedes más a fondo. Hoy en día tenemos una experiencia en Medellín de toda una flota de transporte que está corriendo en Medellín al 20%, con resultados extraordinarios e incluso tienen un vehículo de esa flota muy conocida que está rodando con biodiesel al 100%. Ese yo creo que es la ruta que tenemos que tomar y una ruta que además Colombia tiene todas las posibilidades de ponerla en funcionamiento en muy corto tiempo. ¿Esa flota en Medellín es de cuántos vehículos?
Entiendo que son como 200 vehículos, es la empresa de coordinadora que pues funciona en todo el país, pero en el caso de Medellín han iniciado un programa de compromiso con la ciudad y vienen ya rodando hace un par de meses con el doble de la mezcla de combustible que se tiene para todo el país, con resultados realmente extraordinarios, y sería muy interesante poder conversar con los directivos de esa empresa. Muchísimas gracias, pues esperamos que nos dé la dirección para que conversemos con ellos y con el señor alcalde de Medellín. Este es un problema de orden público, de orden público. La salud de la gente, especialmente de los menos o de los más frágiles de los seres humanos, los niños, los ancianos, los enfermos. No nos pueden poner a respirar veneno cuando tenemos la oportunidad de respirar en un aire mucho más limpio, mucho más claro, con un producto de la tierra que es la salvación, además la salvación económica de grandes zonas del país. Doctor Jens Mesa, muchísimas gracias. Gracias, Fernando, un buen día para todos ustedes. Bueno, queridos amigos, sí oyeron, ¿no? Entonces, no sé si las dificultades de salud de uno de los niños de un compañero de esta mesa produzcan un efecto en la conciencia y en la mentalidad de quienes tienen que tomar esta decisión. Y si la salud y el bienestar de la gente no forma parte de los cálculos económicos que tiene que hacer el gobierno al determinar si es buena una mayor mezcla del diésel con productos derivados del aceite de palma. Jens Mesa Dishington, presidente de Fedepalma, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad.